Pasajeros sobrevivieron a falla de avión. Percance, familia. Estamos bien, familia. Mataron a 13 policías en emboscada en el Estado de México. ¡Carmen! ¡Nos están balaceando! Y el Caporal estrena podcast, uno cada semana. A partir de hoy encuentras ya 2 episodios. Puedes encontrarme en el canal El Caporal Podcast, así como en Spotify, en Google Podcast, en muchas otras plataformas. Te invito a que conozcas este nuevo proyecto. Bienvenidos al Caporal del 18 de marzo. ¡Comenzamos! Vaya susto el que vivieron los pasajeros del avión Viva Aerobús que salió de Puerto Vallarta con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Un percance, familia. Estamos bien, familia. Bien. Corran, estamos bien. Esto ocurrió hoy, jueves 18 de marzo, a la 1 de la tarde con 40 minutos. De acuerdo con la aerolínea, el avión tenía una falla, presentó una falla en el tren de la nariz antes de despegar. La parte delantera del avión golpeó contra el asfalto y afortunadamente ninguno de los 127 pasajeros ni la tripulación resultaron heridos, según la aerolínea, aunque aseguró que 2 mujeres sufrieron lesiones durante la evacuación. Fueron llevadas a una unidad de emergencia. En tanto, pues la misma aerolínea estaba resolviendo cómo hacer que estas personas pues lleguen finalmente a su destino. El área de... Muchas gracias. ¿Qué está diciendo? ¡Ay! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para atrás, por favor! La noche del 19 de febrero, un grupo de hombres enviados por la empresa Quimba SADCB invadió y pues cercó una parte de un predio en donde se encuentra el zoológico Crococún Zoo en Puerto Morelos, Quintana Roo. Dentro de este terreno había alrededor de 250 animales, los cuales también quedaron retenidos, vaya, bajo el poder de los invasores. Con el paso de los días y de las semanas, Ernesto Zazueta, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, denunció malos tratos a los animales retenidos y el fallecimiento incluso de algunos de ellos, como lo ves en pantalla, en el comunicado y en las imágenes. Tras la insistencia, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo informó apenas ayer que visitó el lugar y aseguró que los animales se encontraban en buenas condiciones. Venir a corroborar como gobierno del estado que los animales se encuentren en buenas condiciones, que estén con alimento, que tengan agua, que tengan todas las condiciones que su hábitat amerita. Esto con la única finalidad de estar nosotros claros y saber que los animales se encuentran en buenas condiciones. Pero hoy la historia es otra. 24 horas después, por una suspensión de un juez de distrito de Quintana Roo, fueron recuperadas las instalaciones en un operativo conformado por la Policía Estatal y también recuperaron tanto las instalaciones como los animales y detuvieron a 10 personas. La misma Asociación de Zoológicos informó que se constató el fallecimiento de varios animales y las malas condiciones en las que estaban viviendo. De hecho, en este momento, según informaron en un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México, la Profepa, realiza una revisión del estado de salud de los animales y un conteo de los ejemplares muertos. Muy distinto y muy distante lo que las autoridades federales descubrieron con lo que dijeron las autoridades estatales. La mañana de hoy te traje este video a este canal sobre el secuestro del alcalde morenista de Cirándaro, Guerrero, Gregorio Portillo Vargas, privado de la libertad la tarde de ayer por 30 personas. Ya existen detalles sobre este acontecimiento. Fueron 30 personas armadas las que llegaron a bordo de varias camionetas e irrumpieron en el domicilio del alcalde. El alcalde contaba con la custodia de 2 escoltas adscritos, 2 escoltas que eran de la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que ya finalmente fueron liberados tanto el alcalde como los escoltas esta misma madrugada. Los liberaron en otro municipio, los liberaron en el municipio de Huetamo.
en otra entidad, en el estado de Michoacán. Salvo por este comunicado que ha ofrecido la Secretaría de Seguridad Estatal, no hay un pronunciamiento hasta este momento por parte del gobernador Héctor Astudillo, pero tampoco por parte de Morena. Y fuentes estatales aseguran que el alcalde no ha querido declarar ante la Fiscalía Estatal. Sin duda, una situación bastante complicada en el municipio de Cirándaro, Guerrero. Héctor Astudillo Flores. Pido un aplauso, por favor. Hoy ocurrió la segunda emboscada a convoyes integrados por policías en el Estado de México en menos de un año. No emboscada a un pequeño grupo de policías, sino a convoyes, a varios vehículos, a donde van varios elementos. Esto sucedió este jueves 18 de marzo. Un convoy integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México estaba realizando labores de patrullaje para combatir grupos delictivos, según informaron, en una zona llamada o conocida como Llano Grande, municipio de Coatepec, Harinas, cuando de pronto estos elementos fueron sorprendidos por personas armadas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado en un comunicado que son hasta este momento 13 los elementos asesinados, 8 de ellos son policías estatales, 5 son ministeriales, integrantes de la Fiscalía Estatal, y han informado que no hay reporte de lesionados. En respuesta, las autoridades hicieron un operativo integrado por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina con el objetivo de dar con los agresores. Antes de compartirte un audio, el último audio que los policías atacados enviaron a sus compañeros, es importante recalcar que esta emboscada ocurre 8 meses después de otra un tanto similar, una emboscada de la cual estás viendo imágenes en este momento. Esto es la movilización producto precisamente de esa emboscada, de un operativo que realizaron las autoridades, movilización de un ataque que recibieron convoyes. Esto ocurrió el 6 de julio del 2020 en San Simón de Guerrero, contra un convoy integrado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Federal, en aquel entonces todavía estaba en proceso de extinción, y agentes de la Fiscalía Estatal. Habían ido a hacer diligencias, investigaciones en el municipio de Amecameca, Estado de México. No hubo muertos en esa emboscada y hubo 2 detenidos, aunque las autoridades no informaron quiénes cometieron esa agresión. Un día después, el 7 de julio, aparecieron narcomantas en el valle de Toluca, en los municipios de Toluca, de Metepec, de Sinacantepec, Temoaya, Xonacatlán y en Otzolotepec. Narcomantas dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De hecho, una de ellas fue colocada a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía y declarándole la guerra justo a los agentes de la Fiscalía del Estado de México. 8 meses después de esto que te cuento, sucede lo que ocurre hoy. Nos enteramos de esta nueva emboscada, ahora con 13 elementos asesinados, lamentablemente, y sin reporte de detenidos ni identificación oficial por parte del grupo delictivo. Sin embargo, existe un audio de los agentes atacados en donde adjudican esta agresión a la familia michoacana. Te comparto a continuación el audio, así como con el reporte del fiscal del Estado de México sobre lo que ocurrió. No olvides suscribirte, no olvides reventar el botón de like y ve a conocer el nuevo podcast de El Caporal, Off the Record con El Caporal, en YouTube, en el canal El Caporal Podcast, en Spotify, en muchas plataformas. Los links de donde encuentras el podcast están en la descripción de este video. Veamos el último audio, el último mensaje de ayuda de los policías atacados y el reporte de la Fiscalía Estatal. Nos vemos al rato con más información. Pide apoyo en Puerta del Carmen, nos están balaceando. En rojo, de favor, nos están disparando en Llano Grande, en Puerta del Carmen. La tarde de este jueves, un convoy integrado por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México,
y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue emboscado por un grupo de la delincuencia organizada en la zona de Llano Grande, en el municipio de Coatepec, Caribes. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región, justamente para el combate a grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad. Hasta el momento, se tiene información sobre el fallecimiento de 8 elementos de la Secretaría de Seguridad y de 5 elementos de la Fiscalía General de Justicia.